Hola, buenos días a todos. Soy Mario Pérez Villarrubia, director de asesoramiento patrimonial en Mutuactivos. En primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Esperamos sea de vuestro interés. Agradecer a ASET la oportunidad que nos brinda con este formato, especialmente a Miguel Ángel. Mutuactivos somos la gestora de fondos de inversión, la gestora patrimonial del Grupo Mutua Madrileña. Nacimos hace más de 35 años para gestionar el patrimonio financiero y la liquidez de la compañía, donde inicialmente gestionábamos exclusivamente el patrimonio de Mutua Madrileña. Hoy en día tenemos bajo gestión 9.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 45% representa el patrimonio de Mutua Madrileña, 55% restante es cliente tercero, tanto cliente minorista como cliente institucional. Para la sesión de hoy nos acompaña Ignacio Dolz de Espejo, director de soluciones de inversión de Mutuactivos. Ignacio anteriormente fue director de inversiones de Alantra Wealth Management, anteriormente responsable de estrategia en AIG y responsable de carteras discrecionales en Morgan Stanley Asset Management. Sin más, te doy la palabra a Ignacio. Simplemente recordaros que habilitaremos un chat para posteriormente, una vez que acabe Ignacio, podamos responder a todas las consultas que estiméis oportunas. Gracias, Mario. Bueno, lo primero de todo, pedir perdón porque me decían que parece que estoy en una bodega. Estoy fuera de Madrid porque justo el otro día di positivo en COVID y no he podido volver a la oficina, con lo cual pues no estoy donde debería estar para dar esta charla. Pero bueno, a ver, el objetivo de los próximos minutos, porque el título de la conferencia puede despistar, es explicaros desde nuestro punto de vista cuál es la situación de los mercados de renta fija, qué estamos haciendo nosotros en nuestras carteras, en nuestros fondos y por tanto también con el mandato de gestión de las previsiones matemáticas de Mutua, qué estamos haciendo nosotros y qué decisiones estamos tomando. Y además de eso, plantearnos escenarios, ¿no? Que yo creo que es lo importante, y es si después de la fortísima corrección que hemos tenido en la renta fija en lo que va de año, lo que tenemos por delante es riesgo, oportunidad, los dos, o qué probabilidades le damos a cada uno de los escenarios, ¿no? Y sin más, arrancamos. Yo diría, en la primera diapositiva, por favor, diría que las últimas semanas hemos tenido unas semanas negras en deuda, en realización. Ya está. Hemos tenido unas semanas negras con la deuda porque cuando ya creíamos que lo que había pasado hasta finales de mayo pues era extraordinario o por lo menos en su contundencia, lo que hemos tenido durante el mes de junio ha sido otro movimiento brutal, ¿no? Tanto en la deuda pública como en el crédito, consecuencia de unos días tremendamente activos por parte de los bancos centrales, ¿no? Primero, el Banco Central Europeo siendo bastante más agresivo de lo que se esperaba, pero no hablando de un mecanismo que pudiera contener las primas de riesgo periféricas. Luego se filtró un dato de inflación muy malo en Estados Unidos, cuando todo el mundo creía que ya podíamos haber visto el pico. En lugar de bajar, lo que hizo es subir con un dato, como digo, mucho por de lo esperado. Luego el Wall Street Journal filtra que la Reserva Federal podría subir 75 puntos básicos los tipos en su reunión en lugar de 50, y acaba ocurriendo. Acaba teniendo que salir el BCE a hablar del instrumento antifragmentación, y luego pues tenemos una subida por sorpresa del Banco Central de Suiza de los tipos de interés, ¿no? Con lo cual, una semana tremendamente activa, muy negativa para la deuda pública, y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es cuánto queda y si lo que estamos viendo en los mercados de deuda es capitulación. En la siguiente diapositiva, lo que os enseñamos, aquí faltan un par de días, es cómo extraordinario ha sido el movimiento de la deuda alemana, que todos conocéis, pero bueno, por recordarlo, a principios de año estábamos en negativo en el 10 años
y hemos llegado a estar casi al 1,80, ahora estamos más o menos al 1,60 en el bono a 10 años alemán, y lo mismo en paralelo con la deuda a 2 años alemana, donde también partíamos de negativo y estamos por encima del 1%, ¿no? Un movimiento, como digo, extraordinario. En la siguiente lo que podemos ver es, por favor, el movimiento partido en dos mitades, ¿no? El movimiento hasta junio y posteriormente el movimiento de la curva a partir de junio, ¿no? En esta lo que podéis ver es cómo hasta junio lo que habíamos tenido, por ejemplo, en el Bund, es un movimiento de menos 0,18 a 1,19 y luego veremos que ahora nos hemos ido del 1,19 al 1,60. Pero fijaos en los plazos cortos, que es muy espectacular, en el 2 años, por ejemplo, hasta junio el movimiento había sido del menos 0,64 al más 0,64 y en la siguiente diapositiva, por favor, lo que podéis ver es que como solo en junio, hemos duplicado el movimiento, es decir, nos habíamos ido de menos 0,64 más 0,64, como decía, y ahora nos hemos ido directamente al 1,20, ¿no? Es decir, nos hemos movido otros 60 puntos básicos más. Con lo cual, como digo, estos 20 días de junio pues han sido tremendamente contundentes, ¿no? Y como decía antes, en el 10 años alemán, lo que podéis ver en junio es ese movimiento del 1,20 al 1,60 más o menos que estamos ahora. Eso es la deuda, ¿no? Creemos que hay muchísimo descontado. Evidentemente no sabemos si el 10 años alemán se va a quedar en torno a ese 1,60, 2% que hemos llegado a rozar, o va a subir un poco por encima, y desde luego tampoco sabemos si en el 2 años nos vamos a quedar en el 1,20 o no, pero yo creo que una primera conclusión es que una parte muy importante del movimiento ya se ha producido y por tanto que lo que queda, desde nuestro punto de vista, no es tan contundente, ¿no? Otro mensaje que luego reforzaremos es que la parte larga de la curva, desde nuestro punto de vista, ya tiene valor. Es decir, que con el 10 años alemán en el 1,60, 1,70, depende del día, si efectivamente, como están diciendo muchos economistas ahora, acaba habiendo una recesión, pues no vemos el bono alemán al 1,60, ¿no? Sino más bien al 1 o al 0,5%. Es decir, que nos parece muy difícil que incluso con un banco central subiendo tipos de interés de manera muy agresiva, la parte larga de la curva se quede donde está, y que realmente si efectivamente nos vamos a recesión, podemos ver latir de la deuda a largo plazo bajar y por tanto actuar de activo refugio, que es lo que normalmente ha hecho en entornos de recesión. En la siguiente diapositiva ya damos pasad a la siguiente, por favor. Vale. Aquí lo que podéis ver es que el movimiento del Bund ha sido el más fuerte, por lo menos desde el año 90, y yo me atrevería a decir que es el movimiento más fuerte de la historia, ¿no? Evidentemente, en otros momentos de la historia hemos tenido movimientos similares, en los años 80, por ejemplo, pero en aquel momento la duración de los índices no era tan alta, ¿no? Recordemos que a menor cupón, mayor duración, es decir, cuanto más cortos o más bajos son los cupones de un activo que tengo comprado y en el que tengo riesgo, mayor es la sensibilidad de ese activo a los tipos de interés. Dicho de otra manera, si tengo un proyecto con poca rentabilidad, recupero mi inversión de manera muy lenta y por lo tanto tengo mucha dependencia de lo que pase con los tipos de interés a la hora de impactar en mis resultados, ¿no? Por tanto, por ejemplo, la duración, la sensibilidad de tipos de interés del Bund, con rentabilidad negativa, como veíamos a principios de año, era de 10, mientras que cuando yo empecé a trabajar, pues la duración del Bund era de en torno a 6 años, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la sensibilidad del precio del activo a la variación de tipos de interés ha sido muy alta y la caída que hemos visto, pues ha sido, como digo, elevadísima. Yo a eso le sumaría otra cosa que luego veremos, y es que además, a diferencia en renta variable, en renta fija, los índices de referencia dependen de las emisiones. Evidentemente en el Bund, que no es un índice de referencia, no es un bono concreto, eso no ocurre, pero si me cojo el iBoxx o el Aggregate, que son índices que se suelen utilizar compuestos, ¿no?, de renta fija y de crédito,
pues debido a que las compañías y los gobiernos durante los últimos años han aprovechado el entorno de bajos tipos de interés para emitir deuda a más largo plazo, lo que nos ha pasado es que índices de renta fija que tradicionalmente han tenido duraciones de 5 años, pues ahora tenían duraciones de 7 años, ¿no? Y de ahí que muchos de los grandes fondos de renta fija del mercado pues están con caídas del 12 o 14%, y es como digo porque su índice de referencia ya de por sí tenía mucha duración o sensibilidad a tipos de interés, ¿no? Con lo cual el primer mensaje, el movimiento que hemos tenido en tipos de interés es brutal, hay mucho descontado y la corrección que hemos visto es una de las más espectaculares de la historia, con lo cual creemos que mucho de lo que tenía que caer ya está descontado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí hablamos de tipos reales, ¿no? Que es lo que creemos que está afectando a los activos de riesgo. Lo que tenéis en la gráfica de arriba, en la línea azul primero, son los swaps de inflación a 10 años, ¿no? Y fijaos, voy a mover el cursor, espero que se vea mi cursor, no estoy seguro. Bueno, al final, en el movimiento vertical de la línea roja, a partir de ahí es 2022. Si nos movemos hacia arriba, este movimiento de la curva azul es el swap a 10 años, ¿no? Cómo se han movido las expectativas de inflación a largo plazo, y veis que realmente en lo que va de 2022 se han movido, pero no una barbaridad, ¿no? Y sin embargo la línea blanca se ha movido en vertical hacia arriba, y la línea blanca son los tipos de interés a largo plazo, ¿no? Entonces, el mensaje que hay aquí es que evidentemente los bancos centrales han subido mucho, están anunciando que van a subir los tipos de interés, y por tanto los tipos de interés en el mercado secundario se han movido en vertical, y que sin embargo las expectativas de inflación ya no suben tanto, entre otras cosas porque el mercado está dando por hecho que esa subida de los tipos de interés de los bancos centrales pues va a ser capaz de controlar la inflación. Pero como resultado de que las expectativas de inflación no se muevan y los tipos de interés sí, tenemos lo que veis abajo en la línea roja, que son los tipos de interés reales, ¿no? Tipos de interés menos la inflación. Y es que se han movido tremendamente al alza. Y si bien el movimiento que hemos visto desde el año 2018 de tipos de interés reales a la baja ahora se ha convertido en tipos de interés reales al alza, pues una de las conclusiones que tenemos que sacar es que este entorno que hemos tenido de tipos de interés a la baja, que ha sido tremendamente positivo para los activos de riesgo, oye, si yo tengo tipos de interés reales negativos, pues un proyecto de inversión lo puedo asumir con rentabilidades a lo mejor del 2 o el 3%, puedo asumir el riesgo del proyecto. Con tipos de interés reales al alza, pues hay muchos menos proyectos que son interesantes para mí, y por tanto, bueno, pues como digo, los activos de riesgo están reaccionando a ese entorno con correcciones importantes, ¿no? En la siguiente diapositiva hablamos ya de las primas periféricas, ¿no? Aquí tenéis el movimiento que hemos tenido en lo que va de año. A la derecha directamente son las primas de riesgo de España e Italia. A la izquierda lo que tenéis es el bono alemán, el español y el italiano. Y en el de la derecha lo que veis es que, por ejemplo, la prima de riesgo española se ha movido de 0,74, llegó a tocar el 1,36, y después de que el Banco Central Europeo diera el mensaje de que está preparando un mecanismo para controlar las primas de riesgo, pues lo que vimos es que se relajó, ¿no? Más importante quizá es el de arriba, que es el movimiento de la prima de riesgo italiana, donde veis que efectivamente se estaba empezando a ir, estaba empezando a preocupar, y el Banco Central Europeo pues ha anunciado ese mecanismo asimétrico para poder controlar las primas de riesgo si es necesario, y eso ha dado mucha tranquilidad al mercado, ¿no? Nosotros tenemos dudas de si ha actuado demasiado pronto, si ha quemado algún cartucho o no. Creemos que no pasaba nada por tener la prima de riesgo un poquito más alta de donde estaba, y probablemente ahora lo que hemos hecho es doblar la mano del Banco Central Europeo, pero a lo mejor nos hemos gastado algo de la cobertura que podíamos haber dejado para después, y desde luego creemos que con las primas de riesgo en estos niveles pues podríamos ver otro movimiento al alza, ¿no? No nos preocupa, no creemos que el Banco Central Europeo en ningún caso vaya a dejar que las primas de riesgo se escapen, pero sí que podríamos seguir viendo volatilidad a lo largo del año. En la siguiente página tenéis dónde están los diferenciales de crédito, ¿no? Es decir, cuánto extra tiene que pagar una empresa investment grade o una empresa high yield por emitir. Las dos líneas, como veis, están superpuestas con diferentes ejes. En el eje de la derecha tenéis el main,
que es el diferencial de crédito de la deuda investment grade europea, y como veis se ha movido en el año de 40 a 112 puntos básicos, ¿no? que es una barbaridad, y está descontando prácticamente ya recesión, ¿no? Y en el caso de la deuda high yield se ha movido de 240 puntos básicos a 560, que como decía antes, pues también nos parece una barbaridad. Por ponerlo en contexto, en marzo de 2020, cuando la economía entera se paró, y ya no es que creyéramos que íbamos a una recesión, ¿no? Sino creíamos que el mundo se iba al garete porque estaba todo el mundo confinado, el diferencial de la deuda high yield se fue puntualmente, solo durante un par de días, a 800 y volvió muy rápidamente para abajo, ¿no? Curiosamente, durante el COVID, por ejemplo, en Francia, pues hemos tenido mínimos históricos de defaults, de quiebras, gracias a la ayuda de los gobiernos, a la política fiscal, a los créditos ICO, etcétera, en todo el mundo. Hemos tenido mínimos históricos de defaults. Creemos que si nos vamos a una recesión, aunque la política monetaria esté bregando en contra del mercado, creemos que la política fiscal va a seguir ahí y que va a intentar ayudar a las empresas que tengan problemas. Pero en cualquier caso, yo creo que este es el mensaje. En crédito, en renta fija privada, creemos que también hay muchísimo descontado, ¿no? Evidentemente podría seguir goteando al alza, pero no creemos que tenga sentido que nos vayamos a 700 puntos básicos de diferencial del high yield, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, como decía antes, en deuda pública mucho descontado, en primas de riesgo había bastante descontado, ahora menos por la intervención del Banco Central Europeo, y en crédito también mucho descontado. En la siguiente ya empezamos a juntar los tres, ¿no? Vale, ha corregido mucho la deuda pública, ha caído la deuda periférica y ha caído el crédito, ¿no? El primer mensaje que os quería dar es, en esta diapositiva, que excepto en los años 80, la mayor parte de las veces que hemos visto caídas en los activos de riesgo, lo que hemos visto es refugio en la deuda pública, ¿no? Porque sirve como receptor de los flujos que salen de bolsa y de crédito. Incluso en escenarios como el actual de subida de tipos de interés, normalmente lo que hemos visto es las curvas de tipos de interés con pendiente negativa, es decir, que sí que suben los tipos de interés a corto plazo, pero como decía antes, la parte larga de la curva, los bonos a 10 años caen descontando recesión, ¿no? La parte larga sube y la parte corta baja. Perdón, dicho al revés. La parte corta sube y la parte larga baja, descontando recesión. En esta ocasión, como decía, no ha sido así. La deuda a largo plazo también ha corregido y, por tanto, no ha habido refugio. Es decir, o estabas en cash o perdías dinero. Pero además, como os he contado, en la deuda pública, como teníamos una sensibilidad a tipos de interés muy alta por culpa de lo bajas que eran las rentabilidades de la deuda pública, es decir, a menor cupón, mayor duración, como decía, y a que muchos de los índices de renta fija habían subido mucho en duración por las emisiones a largo plazo, pues lo que ha ocurrido es que sacando un rolling a un año, tanto del Treasury, que sería el 10 años americano, como del crédito europeo, lo tenéis en azul clarito, o del índice Euro Aggregate, que sería otra línea azul que hay debajo de la negra, están todas prácticamente en el mismo nivel, pues lo que podéis ver es que hemos tenido la caída más fuerte de la renta fija, y aquí ya hablo de crédito, gobierno, etcétera, de los últimos 20 años de largo, ¿no? Y como decía antes, probablemente es la mayor caída, superando muy ampliamente la del año 94, que hasta ahora llamábamos el bond crash del 94, superando ampliamente la del 94, pues nos vamos a correcciones semejantes a las de los años 80. Lo digo por poner en perspectiva la caída y, como decía antes, por recordar que desde nuestro punto de vista hay muchísimo descontado. Pasando a la siguiente página, aquí tenéis algo muy parecido. Aquí lo que tenéis es sacado en Bloomberg qué es lo que ha pasado con una cartera con un 85% en renta fija y un 15% en renta variable sin rebalanceo. Para renta fija hemos utilizado el iBoxx, que es un índice de renta fija con un 30 y pico % en crédito y el resto en gobierno, que sería el 85% de la cartera, y un 15% en el Eurostoxx. Y aquí lo que veis es que también
para este tipo de índice, o dicho de otra manera, para el inversor muy conservador, sea un inversor particular o sea una tesorería, para un inversor con un 15% en bolsa, esta es la mayor caída también de los últimos 20 años, pero de largo, ¿no? Multiplicando por 3 las peores caídas que hemos tenido, pues no sé, en 2008 o en el año 2000, ¿no? Con lo cual, de nuevo, el mensaje es que la caída es espectacular. Espero que estas slides os sirvan para llevar a un consejo o a un comité de dirección para que la gente sea capaz de asumir que la caída que hemos visto en bolsa no es tan contundente, podría caer mucho más, pero que en renta fija es una de las caídas más largas de la historia de largo, ¿no? Y con un poquito de renta variable igual. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí tenéis lo mismo, pero puesto en lugar de en precio, en yield, también por si os es útil. Aquí lo que tenéis, con el cursor me muevo, la línea que hay más abajo sería lo que se ha movido el bono alemán. El siguiente salto es el swap, es decir, el precio al que pues empieza a haber intercambio de financiación, que como veis pues también se ha ampliado, es decir, a principios de año el swap estaba muy cerrado y ahora se ha ampliado, también reflejando que las condiciones de financiación son complicadas. El área azul, que también se ha ampliado, sería el diferencial de la deuda investment grade, que como os decía antes ha pasado de principios de año de 40 a 110 hoy, y el área esta moradita o gris oscura sería el spread extra por encima de todo lo anterior de la deuda high yield, ¿no? Como consecuencia, como os decía antes, pues un emisor high yield o un híbrido corporativo de una empresa normal o un coco, pues han pasado de emitir del 2,5% a niveles del 6%, en el caso del coco del híbrido más cercanos al 7%, ¿no? Con lo que eso si consigues emitir, ¿no? Porque pues en los últimos 3 meses pues prácticamente no ha habido emisiones en high yield. No sé si ha habido alguna la última semana, pero hasta la semana pasada, por ejemplo, en los últimos 2 meses y medio, la única empresa high yield que ha emitido ha sido la Liga, ¿no? Por daros una cifra. Y como digo, no solo es un entorno de pérdidas y de ampliación de spreads, sino que es muy difícil conseguir salir al mercado y emitir. Pasando a la siguiente, por favor. Bueno, pues veis algunos números fáciles, ¿no? En renta fija, con el movimiento que hemos visto de un 2% en las curvas, teniendo un año de duración, ¿no? Teniendo un bono, no sé, emitido a 2 años o año y medio, con un movimiento del 2%, la sensibilidad es de un año y por tanto pierdes un 2%. Es decir, si tenías un bono alemán a año y medio más o menos, pierdes un 2% en precio, una barbaridad. Con 2 años de duración, es decir, si tenías comprado un bono alemán a 3 años, tienes una duración de 2 más o menos, pierdes un 2%, ¿no? También. Con 2 años de duración de crédito, es decir, si tenías, pues eso, un bono, no sé, tenías comprado un bono corporativo en torno a con un vencimiento a 2 años y medio más o menos, tienes 2 años de duración de crédito, pierdes un 2%, ¿no? Si tienes la duración de tipos o de crédito de los índices, como decía antes, de los índices que utilizan casi todos los fondos de renta fija, estás perdiendo 10% o casi con el movimiento hasta el día de hoy entre el 10 y el 14%. En un fondo mixto con 2 años de duración de tipos, que es bajísimo, estás perdiendo un 4%. Por el movimiento de la curva, que como os digo es de un 2% por 2 años de duración, pues ya pierdes un 4%, ¿no? Y como os decía antes, en un fondo mixto con un 15% en renta variable, pues ya pierdes un 3%, ¿no? Por el efecto de la renta variable. Dicho de otra manera, a poco que tengas un poco de renta fija de gobierno, o que tengas un poquito de crédito, o que tengas un poquito de renta variable, o que tengas muy poquito de los 3, pues ya estás con pérdidas de en torno al 10%,
que son una barbaridad, ¿no? El cliente conservador está perdiendo más dinero que nunca y, como decía antes, pues es una de las mayores pérdidas de riqueza de la historia solo en renta fija, ¿no? Sin tener en cuenta lo que está pasando en otros mercados, como es el caso de las criptomonedas. Pasando a la siguiente página, bueno, aquí simplemente os he puesto algunos de los grandes fondos de renta fija, que estos los hemos puesto no como crítica, sino que son algunos fondos que tenemos en nuestras carteras que nos gustan y que seguimos de cerca, y por tanto no los estamos criticando, simplemente poniendo encima de la mesa que grandes fondos de renta fija están perdiendo, como decía, entre el 8 y el 14%, ¿no? Por el efecto, como digo, de un movimiento tremendamente contundente de la renta fija. En la siguiente página ya ponemos qué hemos hecho nosotros, por empezar a contaros qué estamos haciendo. Lo primero de todo, la verdad es que empezamos el año muy bien. Después de tener 2 años muy buenos en 2020 y 2021, donde tuvimos la fortuna o el acierto de haber acertado en 2020 teniendo mucha liquidez al principio de año y luego comprando con el bofetón que se pegó el mercado con el COVID, y en 2021 poniéndonos cortos de la deuda a largo plazo, sobre todo de la americana, y poniéndonos largos de inflación, protegiéndonos de la inflación, nos fue muy bien. Y este año empezamos 2022 muy bien porque veíamos el mercado muy caro, teníamos alrededor del 40% de las carteras en liquidez, y por tanto teníamos muy poco riesgo de crédito y también muy poco riesgo de tipo de interés, ¿no? Muy poca duración. Por desgracia, a lo largo del año hemos ido comprando. En marzo empezamos a comprar crédito cuando los diferenciales de crédito se fueron prácticamente a 400 puntos básicos, demasiado pronto. No esperábamos que Rusia invadiera Ucrania, no era nuestro escenario para nada, desde luego. Y bueno, pues empezamos a comprar y desde entonces hemos seguido comprando. Seguimos teniendo en torno a un 20, un poco menos de liquidez en las carteras, pero nos hemos gastado algunas fichas, ¿no? Y el segundo movimiento importante es que hemos comprado duración, hemos comprado deuda de gobierno. Creemos que a estos niveles, primero paga, es decir, ya puedes tener un bono alemán a 10 años y te pagan un 1,6%. Segundo, creemos que el Banco Central Europeo no va a poder subir mucho los tipos de interés, ya le va a hacer el trabajo la Reserva Federal, y no puede arriesgarse a tener un problema con la deuda periférica, pero además, como os contaba, creemos que tiene sentido tener deuda pública en carteras porque si hay una recesión, creemos que las tires de la deuda a largo plazo no son sostenibles, ni el 3 y pico de la deuda americana, ni el 1,6 de la deuda alemana, y que si hay una recesión nos vamos a ver más abajo y, por tanto, si cae la rentabilidad, sube el precio, creemos que funcionarían como activo refugio. Como os decimos, hemos ido comprando también deuda pública, hemos subido duración de tipos y también ahí nos hemos equivocado durante los últimos 2 meses, pero creemos que la decisión es una decisión acertada tener algo de duración de tipos, ¿no? En concreto, estamos en la parte central del rango en nuestros fondos de inversión, es decir, en un fondo, por ejemplo, como Mutuafondo FI, que se puede mover entre 0 años y 3,6 años de duración de tipos, estamos a la mitad, entre el 1 y pico y el 2%, y como os decía antes, en crédito, pues hemos pasado de tener un 40% en cash a haber comprado crédito hasta casi el 70 y pico por ciento, ¿no? Es decir, que nos sigue quedando alguna bala, pero que hemos aumentado el riesgo de nuestras carteras, ¿no? A estos niveles de la renta fija ya nos preocupan más los technicalities que los fundamentales, es decir, vemos valor en el crédito y en los tipos de interés, pero nos preocupa que salga algún cadáver del armario. Igual que os decía antes que no ha habido ninguna empresa de high yield que haya emitido los últimos 3 meses, o que Credit Suisse tuviera que salir el otro día emitiendo por encima del 10%, pues puede haber alguna empresa que tenga que financiarse, que no se haya financiado, que tenga un problema, siempre que ha habido subidas tan contundentes de los tipos de interés, pues ha habido algún problema, ¿no? Por ejemplo, en el año 94 pues fue el efecto tequila y cayó México. El movimiento ha sido tan espectacular
que creemos que algún cadáver del armario saldrá, ¿no? No sé si algún hedge fund, algún país, alguna estrategia muy agresiva, pero el movimiento ha sido tan espectacular que creemos que algún cadáver saldrá del armario. Y luego la otra cosa que nos preocupa es la discrepancia que hay entre equities y deuda. Normalmente el high yield cae un 30% en lo que cae en el equity. En esta ocasión está cayendo lo mismo prácticamente. Te coges un índice de high yield y está cayendo en torno al 18%. Y la renta variable, dependiendo de cuál miremos, pues está cayendo parecido, ¿no? El SP un poco más, Europa un poco menos. Creemos que no tiene sentido y que uno de los dos está equivocado, ¿no? O bien la renta fija ha caído ya demasiado y si no nos vamos a una recesión, estos son niveles clarísimos de compra, o bien el equity está equivocado, nos vamos a ir a recesión y a la renta variable le queda otro 15 o 20% por caer, ¿no? En cualquier caso, los dos nos llevan a lo mismo, que es que desde nuestro punto de vista la renta fija ya tiene muchísimo en precio, ha caído gran parte de lo que tenía que caer, que vemos valor tanto en la deuda pública como en el crédito, no como para tirar cohetes, pero sí como para ir comprando, y que a estos niveles estamos muy convencidos manteniendo la inversión en renta fija y estamos un poco más prudentes con la renta variable, estando infraponderados en nuestras carteras y habiendo reducido el peso en los valores más cíclicos, que serían los que más sufrirían en caso de recesión. Y un último apunte de renta variable: hay gente que nos dice, oye, pero ya ha caído un 20, ¿no? No le queda tanto por caer. Bueno, desde nuestro punto de vista, ese 20 que ha caído la renta variable ha sido básicamente lo que tenía que caer, reflejando la subida de los tipos de interés. Los mercados de renta variable también tienen duración y reaccionan a la subida de los tipos de interés. Lo que ha hecho el mercado es descontar un entorno de tipos más altos y, por ejemplo, el SP, con un movimiento del 10 años americano hasta el 3 y pico por ciento, pues lo que ha hecho es pasar de PER 22 a PER 17. Desde nuestro punto de vista, todavía no ha descontado lo que podría pasar con los beneficios empresariales. Todavía el mercado descuenta que los beneficios empresariales van a crecer un 7% este año y un 8% el año que viene, y desde nuestro punto de vista, incluso si no hay recesión, eso es un escenario demasiado optimista y muy inflado por los buenos resultados de las petroleras de este año, y que nos parece muy difícil que se repitan el año que viene, sobre todo por el efecto base, ¿no? Comparando 2023 con 2022, y por tanto, como decimos, somos prudentes en renta variable, pero positivos con la renta fija porque creemos que ha descontado mucho. Pasando a la siguiente página, hacemos un último ejercicio para ayudaros a pensar, que es, aunque nosotros somos positivos y creemos que la renta fija ya ha descontado gran parte de lo que tenía que descontar, ¿qué pasa si nos equivocamos y vemos un movimiento al alza todavía desde estos niveles, tanto en los tipos de interés a corto plazo como en el crédito? En la siguiente, por favor. No lo esperamos, pero la realidad es que el bono a 3 años americano está al 2,5% y el europeo, el alemán, está al 1,3%, ¿no? Y hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿qué pasa si siguen subiendo? O sea, si el Banco Central Europeo sigue siendo muy agresivo y los tipos de interés se van donde está Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues haciendo la cuenta, si el bono alemán a 3 años se fuera del 1,3 al 2,5, esto impactaría en ese bono con un 2,4% de pérdida, ¿no? 2 años de duración por un 1,2, un 2,4% de pérdida extra desde estos niveles. En crédito, en la siguiente página, hacemos lo mismo, pero en renta fija privada, ¿no? ¿Qué pasaría si nos vamos a un escenario todavía peor que el actual? Bueno, pues como os contaba antes, en el cuadrito de la derecha veis dónde está el diferencial de la deuda investment grade, que está en 108, 111, hoy un poquito más bajo. ¿Qué pasaría si nos vamos al nivel al que estuvo en 2020, que fue 139, o incluso peor? ¿Qué pasaría si nos vamos hasta 209, que es donde estuvo en 2011 en plena crisis periférica? Bueno, pues ese 1% de movimiento, ¿no?, de 108 a 209, que sería una salvajada, insisto, es irnos a la crisis periférica, sería un movimiento del 1%,
por 2 años de duración de crédito que tenemos en la renta fija a corto plazo, sería un movimiento de otro 2%. Pasando a la siguiente página, esto sumando las dos y poniéndoos un ejemplo real, Mutuafondo FI, que sabéis que es nuestro buque insignia, es un fondo de renta fija de 1.500 millones de euros en el que Mutua Madrileña aparca gran parte de sus provisiones técnicas. Tenemos el 60% del fondo aproximadamente, es decir, unos 800, 900 millones de euros de Mutua invertidos en ese fondo. Es un fondo con una sensibilidad a tipos de interés y a crédito de entre 0 y 3 años y medio, es decir, es un fondo de renta fija conservador en plazos y es un fondo investment grade, es decir, que no invierte en high yield, ¿no? Pues con el bofetón que se ha dado el mercado, este fondo tiene una TIR del 4% aproximadamente, un poquito más del 4%. Bueno, pues como decía antes, si tuviéramos un movimiento de tipos de interés de un año y pico y un movimiento de los diferenciales de crédito de un 1 y pico, tendríamos una caída en precio de aproximadamente un 4% más. Y por tanto, con una TIR del 4%, seríamos capaces de compensar a 12 meses ese movimiento, perdonadme, absolutamente putapénico, en el que los tipos de interés se mueven al alza un 1 y pico por ciento y nos vamos a un escenario de crédito tan horrible como el de 2011-2012, ¿no? Con lo cual, y concluyendo, no recomendamos vender en absoluto a un inversor de renta fija que ya ha sufrido una barbaridad, y para los que hayáis tenido la suerte de tener liquidez, hayáis tenido la fortuna de no haber cedido a recomendaciones de invertir, de ir invirtiendo como hemos hecho nosotros, por desgracia, durante los últimos meses, y tengáis liquidez en vuestras carteras, o estéis con la típica discusión de qué hago con el dinero que tengo en liquidez porque el banco todavía me cobra, porque el BCE todavía cobra a los bancos, claramente os recomendaríamos que deis el paso de invertir en renta fija a corto plazo, porque el escenario es tan horrible que a 12 meses vista, incluso yéndonos a niveles de crédito como los de 2011 y 2012, o incluso yéndose el bono alemán a la rentabilidad del bono americano al 2,5, el 3 años, incluso en ese escenario no perderíais dinero y la probabilidad de que ganéis bastante dinero es muy elevada, ¿no? Ese es nuestro mensaje. Y yo no sé si queda alguna diapositiva, pero con eso cerramos. Cerramos, por favor. Mario, dame un minuto, por favor, para ir juntando las preguntas. Voy a ir corriendo un segundito a coger agua que no había cogido porque me he quedado sin voz. Un segundito, por favor, perdón. Bueno, mientras se incorpora Ignacio, si queréis ir trasladando alguna pregunta a través del chat, si no, en cualquier caso, os haremos llegar a través de correo electrónico un link con el acceso a la sesión y, por supuesto, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier consulta que nos queráis realizar. Vamos a esperar 2 minutos mientras se incorpora Ignacio y si no hay ninguna consulta en chat, damos por concluido. Ignacio, estaba diciendo que no vemos ninguna consulta. En cualquier caso, les vamos a hacer llegar a través de un link el vídeo de esta sesión y que nos ponemos a su disposición. Vamos a esperar un minuto y si no entra ningún... Mientras, yo creo que espero que el mensaje haya quedado claro. Yo creo que lo que ha ocurrido es espectacular y no ha ocurrido en los últimos 40 años. Las pérdidas en renta fija, sumando tipos y créditos, son enormes. Nosotros mismos hemos ido comprando, empezamos el año muy bien, pero hemos ido comprando durante las caídas, que es nuestra obligación. Ojalá no lo hubiéramos hecho y hubiéramos esperado hoy a comprar, pero que a estos niveles, desde luego, no venderíamos renta fija en absoluto, para quien pueda aguantar un poco más de volatilidad. La situación de la renta fija a día de hoy, por niveles, por tires, etcétera, es muy atractiva y que incluso en un escenario horrible es muy difícil perder dinero a 12 años por el carry que ya genera la deuda tanto pública como privada.
Nos trasladan una pregunta, Ignacio. Dice, ¿puede Ignacio hacer algún comentario respecto al mercado de criptomonedas? No, por desgracia no. No somos expertos en criptos. Además, el regulador no nos deja invertir en criptos, aunque evidentemente luego en la gestora, pues depende de cada uno, ¿no? Algunos han invertido más, menos. En general yo diría que todo el mundo ha picoteado. Ayer leía un comentario de, no voy a decir de quién, pero yo creo que uno de los mayores shocks que ha habido en criptomonedas estas últimas semanas es que no ha funcionado ni como refugio de valor ni como activo refugio, es decir, no ha funcionado como el oro o como la deuda pública a largo plazo ni como algún otro activo y por tanto ha tenido una pérdida de cara tremenda, ¿no? No sé cuál será el futuro de las criptomonedas, yo creo que han ya venido para quedarse, pero desde luego la corrección ha sido espectacular, pero no podemos dar opinión porque no es un activo sobre el que trabajemos. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Si queréis, cortamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os haremos llegar el link de esta presentación para que podáis disponer de la misma. Muchas gracias y buenos días a todos. Ay, Muchas perdón, gracias. entra una última pregunta que dice, ¿qué pasaría si finaliza la guerra de Ucrania? Pues es una buena pregunta, muy buena. Lo hemos pensado mucho. Desde nuestro punto de vista, la primera reacción del mercado sería un rally muy fuerte. Podríamos ver una subida del 10-15% de las bolsas perfectamente y una relajación de los diferenciales de crédito también rápida. Y probablemente también veríamos una caída fuerte del precio del petróleo, ¿no? No descartamos que pudiera caer rápidamente a 80. Si es así, también veríamos una caída en las expectativas de inflación y probablemente a los bancos centrales al principio relajando un poco el ritmo de subidas de tipos. Esa es la primera reacción, ¿no? Sin embargo, creemos que de fondo luego el mercado volvería a empeorar. ¿Por qué? Pues porque el problema, en contra de lo que dice nuestro gobierno y muchos otros, incluido Biden, el problema de inflación no ha llegado por la guerra de Ucrania. Antes de la guerra de Ucrania ya teníamos inflaciones del 4 y pico por ciento y la guerra de Ucrania ha sido el detonante para que los bancos centrales tengan que actuar. Incluso si tuviéramos una caída del precio del petróleo, creemos que los bancos centrales tendrían que seguir luchando contra la inflación y que en cualquier caso seguiríamos en un ciclo de subidas de tipos y por tanto probablemente lo que veríamos es una relajación de las pérdidas, pero que seguiríamos en un ciclo parecido, aunque más lento y más razonable. Muy bien, pues vamos a esperar 30 segundos por si entrase una nueva y si no, pues damos por finalizada la sesión. Nada, oye, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Ignacio, por compartir tu tiempo con nosotros y quedamos a vuestra disposición. Un fuerte abrazo a todos. Buen día. Gracias. Gracias.